Comenzamos una nueva lección o más bien una nueva serie de estudios que se va a titular Dios condena las prácticas pecaminosas. Ese va a ser el enfoque de estas próximas semanas. Son 7 clases que vamos a ver bajo el tema o la serie Dios condena las prácticas pecaminosas dentro de su pueblo. Y vamos a estar viendo, debido a que ese es el tema de todos los las 7 lecciones, entonces el autor de esta guía decidió comenzar con la violencia, que justamente tocaba en el capítulo 4. Entonces se va directamente al capítulo 4 para hablar en contra de la violencia dentro de la iglesia, que se daban violencias, porque ese capítulo dice que son esas guerras y pleitos que tienen entre ustedes. Entonces hay que ver bien el punto de la violencia dentro del pueblo de Dios, los pleitos, las contiendas dentro del pueblo de Dios. El Señor condena esas prácticas pecaminosas dentro del pueblo de Dios. Segundo, Él quiere ver el descrimen y el prejuicio, donde se nos dice que no se haga acepción de personas, no se debe hacer acepción de personas. El descrimen y el prejuicio. Tercero, la fe sin fruto no es válida, es muerta. Cuarto, el problema de la lengua, también se va a hablar de la lengua. En el quinto, el autor de esta guía traía oidores y hacedores de la palabra, que es la que estamos viendo ahorita. Esta es la que quiero ver primero, porque esa está en el capítulo 1. 6, la jactancia, el jactarse. 7, diversas amonestaciones, una lista de diferentes amonestaciones que da al final de su epístola. Así es que esas 7 clases las vamos a estar viendo, pero no en el orden sistemático que estableció el autor de esta guía, sino que la vamos a ver nosotros capítulo por capítulo, y cada vez que lleguemos a estos temas vamos a hacer hincapié, énfasis en esos temas. Así es que vamos al capítulo 1, versículo 1, ahí en su Biblia usted puede seguir, en su guía usted puede tomar algunas notas de esto. Dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago es uno de los apóstoles que está sirviendo en la obra del Señor. Y sabe que él escribe, aquí mismo nos dice que está escribiendo a las 12 tribus que están dispersas en diferentes partes, ¿verdad? Que están en la dispersión. Entonces acá es bien interesante porque se acuerdan que les conté de que hay una gente que dice que hay 10 tribus perdidas. Entonces aquí él no dice le escribo a las 10 tribus perdidas, ni tampoco dice le escribo a las 2 tribus que sí sabemos dónde están, sino que él dice, le escribo a las 12 tribus, porque las 12 tribus están en pie, y aquí hay otra base bíblica para quitar esa idea de que hay 10 tribus perdidas, y que esos son los ingleses y los americanos, y que son gente especial porque son de descendencia israelita, que alguien entró con esa idea, pero no, las 12 tribus están ahí. En Apocalipsis habla que el Señor va a tomar 12,000 de cada tribu y la va a llenar de su Espíritu Santo, los va a sellar, para que durante la gran tribulación ellos estén predicando la palabra del Señor. Así es que las 12 tribus están en pie, están dispersas por todas partes y ahora han regresado a Israel. El saludo que da aquí es salud, que es el saludo griego. Usualmente el saludo de los judíos es shalom, que es el saludo que quiere decir paz, paz a vosotros, era el saludo de Jesús, paz a vosotros. Los griegos decían salud. Y el apóstol Pablo saludaba la gracia y la paz de Cristo, ¿verdad? Y siempre ha habido una situación con los saludos. Unos no están de acuerdo que se diga Dios le bendiga, otros dicen que hay que decir la paz de Cristo, otros solamente shalom o paz, y otros pues como Pablo, la gracia y la paz. Pero son saludos nada más, ¿verdad? No tenemos que hacer una gran situación de esos saludos, sino que son saludos que deberíamos de decirlos de corazón, que la paz de verdad de Jesús esté en su corazón, que tenga salud, que tenga la gracia y la paz del Señor, que Dios le bendiga y le guarde, ¿verdad?
Entonces, hay otra cosa que quiero decir es que Santiago escribió esta epístola se cree que de entre 5 a 3 años, de 5 a 2 años de antes que lo hiciera el apóstol Pablo. Algunos dijeron Santiago se escribió para contrarrestar las enseñanzas de Pablo, pero no es que él estaba contrarrestando las enseñanzas de Pablo. Él concuerda con las enseñanzas que Pablo después de él va a escribir, no más que miramos otro ángulo acerca de la fe. Y entonces encontramos acá que Santiago escribió primero que el apóstol Pablo. Y otra cosa que llama mucho la atención del versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Todos estos apóstoles, todos estos hombres de Dios que escribieron la Biblia, todos ellos estaban dispuestos a ser siervos de Dios, o sea, a darle la gloria a Dios. Esto que voy a escribir no es porque yo me lo he inventado o porque yo quiero gloria o reconocimiento, no, esto es porque yo soy un esclavo de Jesucristo. Eso yo tengo que decirle porque lo estoy sirviendo a Él y para Él es la gloria y la alabanza y la honra. Él se merece todo el honor y ese es el corazón de los siervos de Dios, ese debe ser nuestro corazón también, ser así, somos siervos de Dios, Él es el que se merece la gloria y la honra. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces nos dice acá de que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En otra versión dice tentación, pero acá cuando miramos esto de prueba, es que el Señor lo está examinando a uno, Dios lo está probando, una prueba. Otra palabra que podemos decir que lo está calando, ¿verdad? Lo está calando, lo está probando. Pero esto de probar no es ningún beneficio para Dios. Dios no lo prueba a usted para beneficio de Dios, sino que sabe para qué lo prueba Dios, para que usted se dé cuenta a dónde está su nivel espiritual, para que usted se dé cuenta a dónde usted se encuentra, porque Dios ya sabe a dónde usted está. Dios no tiene que probarlo para saber, Él ya sabe. Muchas veces la gente piensa, he defraudado a Dios, ¿verdad? Defraudé a Dios. Pero no, usted no defraudó a Dios, Dios ya sabía su debilidad, usted se defraudó a usted mismo, usted se dio cuenta de cómo usted está, Dios lo sabía. Y por eso Dios permite estas pruebas y manda estas situaciones para que usted se dé cuenta dónde está su nivel y que pueda mejorar y pueda crecer. Además dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en estas pruebas, algo difícil. El día viernes estuvo predicando la hermana Laritza Posadas, la esposa del hermano Marco Posada, y todo su mensaje casi se basó en esta idea de que ella le daba gracias a Dios por la prueba tan terrible que vivió, que muchos de ustedes aquí son testigos y estuvieron de cerca con ella, cómo fue doloroso ver a su esposo en la cama. Ella pasó como 2 meses allí al pie de la cama del esposo, en el hospital. Varias veces le dijeron ya no hay solución, va a morir, y fue un dolor, una angustia terrible. Yo lo pude ver de cerca cuando tuvimos que hacer preparativos. ¿Qué pasa si se muere? ¿A dónde se va a enterrar? ¿Si en Arvin o en Las Vegas? O es porque toda su familia está en Las Vegas, la de ella y la de él. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Usted quiere seguir al frente? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a regresar con su familia o se va a quedar a vivir en Arvin? Y eso fue doloroso. Ella lloraba fuerte cuando yo le decía estas palabras. Y después ella me empezó a contar cómo ella estaba pensando, porque yo también quería saber a dónde estábamos, porque nosotros como iglesia central teníamos que poner todo el hombro en esa situación y apoyarle y ayudarle en lo que fuera necesario, porque su esposo es un pastor de nuestra iglesia, de nuestro concilio. Teníamos que velar por esa viuda. Pero gracias al Señor que no quedó viuda, porque ustedes saben que se levantó el hermano y ahora sigue predicando y está firme, y eso fue un gran milagro, gloria a Dios. Pero mientras ella estaba en esa gran preocupación, en esa gran prueba, ella dice que conoció más a Dios. Me acerqué más a Dios, conocí más a Dios, y yo le doy gracias a Dios por esa prueba. Si me preguntan si yo cambiaría eso de que mi esposo estuvo allí en el hospital, si yo cambiaría, si tuviera la oportunidad de cambiar las cosas, dice ella, no cambiaría nada, porque Dios a través de ese valle de sombra de muerte, Él estuvo con ella y le enseñó, y pudo ella crecer más en el Señor y conocerle aún más.
Y por eso es que la hermana Laritza ahora entiende bien, porque aquí dice que hay que gozarse en medio de las diversas pruebas, porque ahí el Señor trata con uno y uno lo conoce. Job dijo lo mismo, y la prueba de Job fue bien difícil, fue bien terrible la de Job. En un solo día perdió todos sus hijos, murieron en un solo día, todos sus bienes en un solo día también se echaron a perder, todo, como 3 cosas grandes el mismo día. Y mientras uno le decía lo que había pasado, venía el otro para darle la siguiente noticia. Y el otro, después cuando terminaba la noticia, entraba el otro bien afligido a contarle la otra noticia. Imagínense, con una sola noticia uno se pone afligido. Y ahora 3 noticias, una tras otra, y cada noticia, pero grande. La última fue, tus hijos murieron todos. Y Dios mío. Y yo me imagino que el cielo se quedó callado. Todos los ángeles, Dios, los querubines, pero también el infierno se quedó callado porque Satanás le había dicho a Dios, él te sirve y Él te adora y es temeroso y es un hombre conforme al corazón de Dios porque tú le has dado todos los bienes, no le hace falta nada, por eso es que Él te ama, pero quítale todo y vas a ver que te va a maldecir. Entonces estoy seguro que el diablo y sus demonios también estuvieron callados viendo a ver qué iba a hacer Job. ¿Y qué hizo Job? ¿Maldijo a Dios? No. Se hincó y le dio gracias a Dios. Y bendijo a Dios y dijo, desnudo nací y así volveré y nada me podré llevar. Voy a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Cuando tenga mucha prosperidad, porque tenía mucha prosperidad, y cuando no tenga nada. Así hizo Job. Y cuando vio Satanás de que todavía no maldecía a Dios y que todavía seguía firme en su fe, porque qué clase de prueba. Yo le digo a la iglesia, yo no hubiese resistido esa prueba en absoluto. Yo creo que con la primera noticia me quedo ahí desmayado. Pero él sí resistió toda esa, porque él tenía para resistir eso. Por eso es que Dios lo probó así. Dios permitió esa prueba porque Dios conocía su corazón. A cada quien Dios le da hasta donde uno puede aguantar, no le da más de lo que uno no puede aguantar. Y después le vino peor, ahora su cuerpo, y dice que se rascaba con un pedazo de teja, se rascaba porque tenía una gran sarna en todo su cuerpo, y empieza ahí la situación de Job, y al final él dijo, mi Redentor aún vive, dijo por ahí entre medio de la prueba, yo sé que mi Redentor aún vive, y al final dijo, antes de oídas había conocido a Dios, había escuchado de Dios, pero hoy lo conozco, hoy sé quién es Dios, y le dio gracias a Dios y alabó a Dios, y después el Señor le regresó todo duplicado, toda la ganancia que tenía anterior, hoy fue el doble, y le volvió a dar todos sus hijos, nacieron otros hijos más, me parece que 8 hijos, algo así, y entonces también tuvo doble hijos, porque los que habían fallecido, también están esperando la resurrección de los muertos todavía. Así es que ahí están, no los perdió, ahí los tiene. Aparte tiene otros, los otros, así es que también doble de hijos, todo fue doble. Gloria a Dios por eso. Qué bueno el Señor. Y entonces por eso es que nos dice aquí Santiago que nos gocemos en eso. Pero qué difícil, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes están pasando ahorita pruebas difíciles y no se pueden gozar. Algunos que ya se están gozando. Esta semana se pasó una prueba bien difícil una familia de nuestra iglesia y ahora está viendo la mano de Dios, se está gozando porque mira que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y pueden crecer aún más en medio de estas pruebas. Dice acá, ¿por qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Y después dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En alguna versión, especialmente la King James, aquí dice tentación en vez de prueba. Y las tentaciones siempre tienen que ver con la paciencia. Eso fue lo que miramos con Jesús en la cruz del Calvario, justo cuando es tentado. El diablo, la última tentación que le hace es que le dice, mira todos estos reinos, todo este mundo, estos reinos, todos te los voy a dar si postrado me adorades.
Jesús venía para conquistar todas esas naciones, todos esos reinos, a los judíos y a los gentiles, pero lo iba a hacer a través de la vía dolorosa. Tenía que ser a través de dar su propia sangre, su propia vida, para comprar a la humanidad. Él venía a comprar la humanidad, al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él venía a comprar al mundo, pero lo iba a comprar con su propia sangre. Así dice la Biblia, con su propia vida. Pero el diablo le está diciendo, no tienes necesidad de ir a la cruz, en otras palabras. Yo te lo voy a dar, nomás híncate, me adoras y ahí está, se acabó. Te los entrego todos, son tuyos. ¿Para qué comprarlos con tu sangre? Cómpralos de una manera fácil, hincándote y adorándome. Ahí está un gran atajo, qué fácil. Pero Jesús sabía de que esto se tenía que hacer a través de paciencia. Desde ese día que el diablo habló con él, iban a durar más de 3 años, porque fue 3 años y medio su ministerio, y la tentación esa fuerte vino al comienzo de su ministerio, después de haberse bautizado en agua, en los 40 días de ayuno y oración que él hizo. Allí vino esa tentación comenzando su ministerio, y faltaban 3 años y medio, y faltaban todas esas horas de agonía que iba a comenzar desde la madrugada de que lo entregaron hasta el momento en que él entrega su espíritu. Entonces, pero el diablo no, bien rápido, quiere y le ofrece al mundo que esto sea rápido. ¿Para qué tienes que irte por el camino correcto, el camino difícil, cuando lo puedes obtener bien rápido? Dentro del ser humano hay un vacío, hay una necesidad, hay una sed espiritual dentro del ser humano. Todos tenemos ese vacío en nuestro corazón, o esa sed espiritual, como Jesús una vez lo dijo. Y entonces el diablo ofrece llenar ese vacío bien fácil. ¿Para qué quieres irte por el camino correcto para llenar ese vacío, esa soledad, esa tristeza? Mira, si te tomas estas cuantas cervezas, se te va a olvidar tus problemas, tu situación, y vas a estar bien. Entonces ahí está la borrachera. Y la gente va hacia la borrachera porque cree que va a ser bien rápido llenar ese vacío, bien rápido saciarse esa necesidad espiritual, ese vacío, esa tristeza, esa soledad que anda cargando por dentro. Le ofrece relaciones ilícitas sexuales y otras cosas más, dinero, fama y otras cosas para llenar ese vacío. Pero ¿sabe qué ha sucedido? Después de que han buscado hacer eso para llenarlo rápido, una solución rápida al problema, ¿sabe qué sucede? Siguen igual de vacíos y peor, más hundidos. Y esas son trampas del diablo. El diablo pone esas tentaciones para que el hombre se meta más y se meta más en la perdición. Pero el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, cree en mí, que tienes que creer en Dios y caminar por el camino de Dios, porque creer en Él es creer a su palabra y caminar en el camino de la vida eterna. Eso es creer en Dios, arrepentirse y convertirse. Y eso a alguna gente se le hace difícil, arrepentirse y convertirse y caminar en ese camino de rectitud, de santidad. Pero ahí es donde está la verdadera paz, el verdadero gozo, ahí es donde verdaderamente se sacia esa sed espiritual. Pero alguna gente prefiere lo más fácil, porque eso es lo que el diablo le pone, lo más fácil. No, pero dice el Señor de que si usted resiste la tentación, eso le va a dar más paciencia, le va a dar paciencia, le va a otorgar paciencia, porque usted está venciendo. Y eso, entonces usted tiene paciencia para resolver la situación, no correr a la botella, no correr aquello y aquello, sino que vamos a tomar esto como se debe de hacer y caminar por ese camino angosto. Y por eso es que dice que produce paciencia, vuestra fe produce paciencia. A mí no me gusta cuando los hermanos, y no sé de dónde lo han agarrado, pero son varios los hermanos, hasta de diferentes iglesias, que repiten lo mismo, de que no quieren pedirle al Señor paciencia porque saben de que les va a traer prueba. Y entonces, y no quieren pruebas, no quieren paciencia porque trae pruebas. Y yo no sé de dónde agarran eso, así de esa manera. Porque nosotros como cristianos debemos de tener paciencia. Y para tener paciencia tenemos que ser probados. Y aunque usted no quiera ser probado, usted va a ser probado. Y aunque usted no quiera, van a venir tentaciones. Van a venir tentaciones en las cuales usted va a tener que decir no. Y eso va a producir paciencia también. La prueba y decirle no a la tentación va a producir paciencia. Pero a mí no me gusta cuando oigo hermanos que no quieren paciencia porque no quieren sufrir, no quieren pasar por las, no sé quién se inventó eso, pero se ha corrido. Y eso no es correcto. Eso completamente es antibíblico. Aquí nos está diciendo que vamos a producir, esa fe nos va a producir paciencia.
Así es que no me gustaría que los hermanos de esta iglesia hablen de esa manera. Ah, no, yo no le pido al Señor paciencia porque me va a dar pruebas, me va a dar dificultades. Aunque usted no se lo pida o no, si usted es hijo del Señor, el Señor lo va a pulir como se pule el oro en el fuego. Tiene que ser metido en el fuego para ser moldeado por Él. Así es que pídele al Señor que le ayude y que le dé paciencia, aunque eso venga a través de la prueba. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así es que pidamos sabiduría. La sabiduría del Señor es para nosotros. El recurso de la sabiduría de Dios es para todos nosotros. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, pero no dude, sino que recíbala, tenga fe y no dude de eso, de que el Señor le va a contestar y que el Señor le va a dar esa sabiduría. Porque el que duda, dice acá, es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, el que tiene doble pensamiento, es como esa nube, es como esa onda que es echada de un lado a otro. Qué mal que hayan cristianos que son dudosos, que no sean firmes, que no estén afirmados, sino que tienen que andar de un lado para otro, de una situación a otra, dudan, y lo lleva así, de doble ánimo. Me quedo, me voy, hago esto, no hago esto, voy a hacer esto, no, mejor ya no. Y entonces eso no es correcto. Tenemos que ser gente firme, no dudar, tener fe y actuar con fe. Dice la Biblia que el que duda, el Señor no le va a dar nada. Dice que no piense pues que el que tal haga, que haga qué, el que dude y el que es inconstante, ese no recibirá nada de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aun si en esa fe usted no es constante, en todos sus caminos va a ser inconstante. Y nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de madurar y ser gente firme, gente correcta, no inconstantes. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la tierra. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces acá nos habla del pobre y del rico. Nos dice algo bien interesante y bien importante para que todos escuchen, tanto los hermanos de humilde condición que son pobres como los hermanos que son ricos deben de escuchar esta exhortación. Más adelante en el capítulo 2 va a volverle a hablar al rico y al final le va a volver a hablar otra vez a los ricos y de una manera bastante fuerte. ¿Por qué tuvo que decir esto? Bueno, habían unos ricos que se jactaban por su dinero y eran cristianos, estaban dentro de la iglesia, gente de dinero, millonarios, pero se jactaban y menospreciaban al pobre. Entonces Santiago le escribe, los hermanos pobres, tranquilos, dice acá, gloríense en su exaltación, porque Dios los va a exaltar, ¿verdad? El que es pobre, si uno camina con el Señor, Dios lo va a exaltar, Dios lo va a levantar, y somos ricos en Él, aunque en esta tierra seamos como Lázaro quizás, ¿verdad? Lázaro era un mendigo, no tenía nada y murió, pero fue exaltado por Dios. Pero al rico cristiano le dice acá que se gloríe en su humillación. Gloríese porque también usted es igual que el pobre, somos de carne y hueso. Y tanto el rico como el pobre todos van a morir porque somos como la flor del campo, que de repente en la mañana está bien bonita, pero cuando sale el sol con toda su fuerza la marchita. Y así es el hombre, tanto el rico como el pobre. Así que gloríese que usted es un ser humano. Este gran dineral que usted tiene no lo hace mejor que los demás, o que va a tener más larga vida que los demás, o que va a alcanzar la salvación a través de eso. No,
gloríese en que usted también es un ser humano y igual que todos va a morir y sus empresas y todo lo que tiene se va a acabar y se va a secar. Así es que eso, ni ponga su confianza en eso, porque eso en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, usted no tendrá acceso a nada de eso, nada de eso. Así es que tranquilo, eso usted gócese porque un día se va a marchitar y se va a acabar todo eso porque usted estará en la presencia del Señor. Eso deben de hacer los ricos y los pobres deben de exaltarse, gloriarse en que Dios los va a exaltar un día. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de lo que tiene que decir acerca de los ricos. Así es que, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque va a recibir una corona de vida. Y aquí nuevamente la palabra tentación es sinónimo de prueba en este caso, igual que en la primera. Y nos dice acá de que cuando uno resista esa prueba, va a recibir la corona de vida. Me gustó mucho lo que dijo Rick Warren, me parece que fue el que lo dijo, de que muchas veces uno, después de que ha pasado una prueba, dice, por esto es que Dios me permitió pasar esta prueba. Por esto es que pasé esta gran dificultad. Porque cuando uno está en medio de la gran dificultad, en medio de la gran prueba, ¿qué es la pregunta de uno? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Es una pregunta muy natural, humana, a tal grado que hasta Jesús mismo se la hizo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque él está citando el Salmo 22, pero es una pregunta bien humana. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Pero muchas veces después de la prueba decimos, por esto era que pasé eso. Pero sabe de que hay unas pruebas, unas dificultades, que en esta tierra nunca vamos a poder decir, por esto fue que pasé eso. Nunca lo va a hacer. Sino que esas pruebas fueron puestas por Dios porque tiene una recompensa en la vida eterna, una corona de vida. Y cuando estemos allá en el cielo, esas que usted nunca pudo decir, por esto fue que yo pasé esto, allá en la eternidad es que va a decir, por esto es que el Señor me permitió pasar eso, ¿verdad? Y qué dura situación que algunos hermanos pasan. El otro día conversaba con la hermana Isabel y acerca de su hija, cómo Dios le salvó de ese gran accidente, la salvó de la muerte y ha mejorado bastante. Julie ha venido mejorando bastantísimo, ¿verdad? Pero es duro para ella como mamá estar siempre tratando con ella, y justo le constaba este versículo. Quizás allá es cuando va a decir, por esto es que Julie tuvo que estar en esa silla de ruedas, por eso es que esta situación tan dolorosa, por esto es que fue para una situación eterna que Dios ha preparado, que ahorita nosotros no sabemos, pero nos consolamos en esas pruebas, en esas dificultades, aunque no sepamos la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué este dolor tan grande? Pero en la eternidad vamos a saber por qué es que Dios nos hizo pasar esto y nos dará la corona de vida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Gloria a Jesús. Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.